Hola, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos de nuevo en esta edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Bueno, ante todo te quería contar que estamos organizando a toda máquina la 21ª edición de Expo Estrategas. Este año va a ser el jueves 13 y el viernes 14 de octubre en Golden Center, el centro de exposiciones de Parque Norte en la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar fantástico, nuevo y con mucho lugar y muchas posibilidades de hacer cosas. Así que bueno, inscribite en la Expo, y lo que te quería contar ahora es que además no solo te inscribas, sino que seas protagonista. ¿Cómo puedes ser protagonista? Y es buenísimo, respondiendo a una encuesta, compartiendo ahí tus ideas para mejorar las estrategias comerciales en seguros. Ingresá a www.expoestrategas.com.ar, podés completarlas ahí y así tu voz va a formar parte del cierre de Expo Estrategas. No dejes de entrar, no solo para inscribirte desde ya, y sino será un gusto todos los profesionales del mercado de seguros que quieran ingresar y vuelquen su opinión. Con todo eso vamos a hacer un cierre espectacular. Bueno, ahora sí, salgo después Estrategas, empiezo a contarte algo que nosotros ya veníamos contándote acá en el programa. Hemos hecho varios anticipos de cómo venían los números de las aseguradoras. Se presentó finalmente, creo que ya te había dado el anticipo de cómo habían cerrado los números del balance a marzo. Ahora se presentaron los números del balance anual a junio 2022, es decir, el balance 2021-2022. Y las aseguradoras tuvieron, en línea con lo que ya veníamos anticipando, pérdidas millonarias. Cerraron su peor ejercicio en 17 años. La pérdida fue de 92.000 millones de pesos. El rojo financiero, fue de 231.000 millones de pesos. El escenario sobre un global de 188 compañías de seguros que operan en la Argentina, 111 compañías registraron resultados negativos. Bueno, en principio ahora lo vamos a charlar también con nuestro invitado. Según dicen todos los analistas, la situación de solvencia de las compañías sigue siendo buena para afrontar sus compromisos. Pero bueno, esto dependerá de cada aseguradora. Bueno, estamos ahora y te presento, y es un gusto. Estamos con Andrés Quantín, que es gerente general de Mercantil Andina Seguros. Hola Gabriela, un placer estar nuevamente con ustedes. La verdad, te agradezco una vez más que estés acá. Estuvimos el año pasado, ¿no? Sí, cuando sí. grabamos por Zoom, todavía seguía Pool Económico en cuarentena. Parece que pasaron 1000 años. Sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, ahora vamos a hablar más adelante sobre el anticipo que vos nos habías dado en ese momento con respecto a la RT. Ahora, primero, voy a hacer una presentación de Andrés Quantín, que es el gerente general de Mercantil Andina Seguros. Le cuento, Mercantil Andina, según las cifras del balance anual que estaba comentando recién respecto a los resultados de las aseguradoras, en estos balances presentados al 30 de junio, Mercantil integra el top 10 de las aseguradoras de riesgos patrimoniales. Está dentro de las 10 aseguradoras más importantes que operan en la Argentina. Las primas que emitió en el último balance a junio fueron de 52.928 millones de pesos. En autos, que es uno de los principales ramos del negocio asegurador, Mercantil está entre las 7 aseguradoras con mayor producción. Y estamos hablando ahora con su CEO, con el gerente general de la compañía. Bueno, Andrés ya se sabía, es lo que dije recién, ¿no? Que los números venían en rojo, por lo menos en pérdidas importantes desde el lado financiero, y que iba a terminar el ejercicio como terminó. El panorama sigue siendo, digamos, ya sabíamos que iba a ser complicado en cuanto a la rentabilidad. Me interesa tu opinión, ¿cómo lo estás analizando en términos globales? Después entramos a Mercantil. Bueno, vos describiste los números del mercado que hablan por sí solo, el peor ejercicio de la historia de 17 años. Tiene dos componentes. Recordemos para quienes tienen historia en esto que los balances son ajustados por inflación desde hace 2 años. El primer año 2020
fue con un apartado de ajustado por inflación. Muestra resultados financieros muy perdidosos y resultados técnicos positivos, pero ya no tan positivos porque hay una componente muy importante que es que salimos de un ejercicio de pandemia o de semipandemia a un ejercicio ya normal en cuanto a siniestralidad y frecuencia, atípico en cuanto a lo que está sucediendo con los siniestros, que ahora lo tocamos, y la parte resultado financiero muy apalancado de los resultados que está teniendo el mercado con las inversiones, sobre todo con resultados negativos respecto de la inflación, que son preocupantes porque esos resultados financieros son los que nos ayudan a hacer frente a los pasivos de largo plazo, que son los siniestros de largo plazo. Eso se vio una reducción muy importante en junio, lo que pasó con los bonos SER y los bonos en la salida del ministro Guzmán y lo que pasó en junio, hizo que los resultados financieros en un mes cayeran muchísimos puntos de lo que venían hasta mayo. Así que tenemos resultados financieros muy negativos a nivel mercado y resultados técnicos positivos pero muy ajustados. Y con un agravante en la rama automotor que se da con una época de restricción de importaciones, tanto de repuestos como de automotores, lo cual en esas épocas la experiencia lo que marca que aumenta la siniestralidad, no hay precios y la inflación que se disparó a partir de marzo de 6.7, que arrancamos ya en valores por encima del 6%, aceleró los costos de los siniestros de una manera muy fuerte y la recuperación de las primas que venimos cobrando no va a la misma velocidad por las vigencias de las pólizas. Nosotros hicimos un cambio fuerte en pandemia y tenemos el 50% de la cartera de automóviles mensual con débito, pero la parte cuatrimestral, que es la que manejan mayormente los productores con la vigencia cuatrimestral, hace que la actualización de las primas sea muy lenta con respecto al costo de los siniestros. Claro. Y sumado a que los siniestros que están ahora son muy de cola corta, es daño parcial, robo parcial, el robo de cubiertas está siendo un tema muy preocupante en el mercado y un siniestro hoy, una reparación, es una factura abierta por meses hasta que se completa o se consigue el repuesto. Mientras que el primaje, nosotros hemos hecho un ajuste en las tarifas, pero también hay una limitación de lo que el asegurado puede pagar. Así que un panorama complejo para resolver en este ejercicio. Sí. Mencionaste todos los puntos más álgidos que está afrontando el negocio. Nos vamos a un corte ahora y seguimos charlando a la vuelta. Bueno. No te vayas, ya volvemos. Estamos hablando con Andrés Cuantín, que es el CEO de la compañía mercantil Andina Seguros. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Andrés Cuantín, que es el CEO de Mercantil Andina Seguros. Nos habías planteado el escenario en función de los números que está afrontando el negocio. ¿Solvencia? ¿No hay nada que te llame la atención? O esto que yo dije, que en términos generales... No, en términos generales el mercado está solvente. Sí. Con una gran alerta, porque cuando perdés y los resultados son negativos, claro, se pierde tal patrimonio. cual. Pero la solvencia todavía es sólida dentro del mercado y hablando en general, puede haber algún caso particular, pero el mercado está sólido, con una alerta importante y un llamado de atención importante que son los resultados de este balance. Sí. O sea, algo hay que hacer. No podemos seguir en estos números rojos porque vamos a tener afectación en el mediano plazo a la solvencia. Claro, tal cual. ¿Qué se hace en estos casos? Eso, algo hay que hacer. ¿Qué harías? En estos casos hay que corregir, hay que actualizar. Digamos, venimos también de una pandemia en la cual el precio bajó. Cuando hablamos de precio, no confundamos con el efecto del valor asegurado, sino de la tarifa. La tarifa, y hubo mucho acceso a la cobertura a todo riesgo de gente que antes no podía acceder y pudo acceder debido a la baja de tarifas. Hoy hace que hay que hacer una actualización. Hay que hacer una actualización de tarifas. También Sí. se da la actualización de tarifas que un vehículo que costaba 1, hoy Sí. cuesta 3, y eso hace que la cuota suba mucho referente a la suma asegurada. Hay que diseñar coberturas con menos beneficios, que sean más accesibles para poder pagar y cubrir los riesgos importantes ante un siniestro, y no demasiados beneficios accesorios que levantan la siniestralidad y pierden acceso a la cobertura básica, que es lo importante que el asegurado Claro. trata de cubrir, y de esa manera llegar a un precio accesible. O sea, empezar a limitar beneficios de cobertura para que tengan acceso a una cobertura completa de lo importante a un precio accesible. Y las coberturas muy completas hay que ir ajustándolas. Nosotros veíamos esto y empezamos un ajuste en enero. Es decir, vos estás hablando de claramente qué es lo que están comprando. No hacer un cierre, digamos, sino bajar la cobertura de la oferta que vos le estás haciendo. No, las coberturas tienen muchos beneficios y dejar las coberturas con beneficios. Dentro de esos beneficios está, que yo te mencionaba, el tema que un beneficio importante que ahora está cuestionado, por lo menos en tela de juicio, el tema de las grúas. Bueno, el auxilio sé. mecánico es un tema que hicimos una presentación todas las cámaras, la primera vez en años que las cámaras estamos totalmente de acuerdo a la superintendencia con un pedido para que sea cubierto el auxilio mecánico solo en caso de siniestros. En realidad fue un caos el verano y hay una realidad económica y una realidad de las grúas que no son suficientes, que hace que un beneficio en la póliza para el asegurado se transforme en un desprestigio para el mercado y para la compañía. Bueno, eso fue lo que pasó. La Super verano, como vos no decís. se expidió todavía, pero estamos ahí analizando en compañías cuál es la solución, porque realmente no vemos una solución, por lo menos en los próximos 2 o 3 años, hasta que el parque de grúas pueda crecer y hacer frente a la demanda que hay en momentos picos como son las vacaciones. Y sumado a esto, hay un envejecimiento del parque automotor, porque no hay venta de 0 kilómetros. Entonces hacen muchos servicios por mantenimiento del auto y no en caso de siniestro. No en caso de siniestro, que es la presentación que hizo la Super. Pero entonces, esto es habrá que ver, digamos, estamos esperando a ver qué dice la Super con respecto a la presentación de la asociación. Y el resto, estás hablando vos de hacer un planteo que se pongan, digamos, a hablar. Esto es a título personal, lo decís de Mercantil, de esto de acotar la prestación, de armar nuevos productos, a lo mejor más a medida. No, este es un pensamiento global, tuyo. pero una estrategia de compañía que creo que el mercado, estamos viendo todo lo mismo con los resultados, no son sostenibles. Vamos a tener que tener coberturas completas a precios técnicamente posibles y coberturas con menos beneficios a precios más accesibles para que todos los asegurados puedan tener las coberturas básicas que son casco y RC, pero no tantos beneficios porque los beneficios nos están llevando muy alta la frecuencia siniestral y la intensidad. ¿Cuál es el plan de negocios que estás planteando vos con un montón de interrogantes y de necesidad de dar respuestas? Nosotros la proyección que tenemos es crecer por 5 puntos por encima de la inflación. Venimos trabajando en un ajuste de tarifa desde hace bastantes meses. No fue sorpresa esto que pasó, lo veíamos ya en septiembre, octubre del año pasado y empezamos a ajustar los números, el rojo los números del rojo y lo empezamos a ajustar en enero, por lo cual, si bien en estos 2 primeros meses que cerró el ejercicio, julio y agosto, se empieza a notar
un incremento en la emisión de la prima, Sí. esperando que esa prima sea devengada y sea percibida y cobrada. Tal Los cual. números nos van a empezar a dar más equilibrado, pero porque empezamos el ajuste antes. Esto nos va a ir pasando en estos meses del ejercicio. Nuestra aspiración es terminar con mejores números y una caja operativa positiva nuevamente, como ocurrió en el ejercicio pasado, y esperamos mayor siniestralidad, de más intensidad, pero que nos baje un poco la frecuencia a través de estas coberturas que estaba mencionando. Muy bien. Nos vamos a otro corte y seguimos hablando a la vuelta. Te quería preguntar sobre el tema de riesgos del trabajo. ¿Cómo no? Que en el programa del año pasado habías dado un anticipo que empezaban a operar y hubo un montón de novedades en función de resoluciones de la Superintendencia y de acciones de la UART, de la Asociación de la UART, es la Asociación de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Ya volvemos. Estamos hablando con Andrés Juantín, que es el CEO de Mercantil Andina Seguros. No te vayas. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Andrés Juantín, que es CEO de Mercantil Andina Seguros. Y te decía antes del corte que íbamos a hablar un poco sobre el proyecto, que ya era una presentación concreta de la creación de Mercantil Andina ART. Nos lo anticipaste el año pasado, pero bueno, hubo una resolución de la Super en enero de este año diciendo que no se podían inscribir nuevas ART. Sí, bueno, hay novedades con respecto a esa Digamos que resolución. hubo algo que no fue el escenario en el que la compañía había empezado a desarrollar el nosotros, proyecto, ¿no? Como expliqué, la posibilidad de la apertura de una aseguradora de riesgos del trabajo por parte de Mercantil Andina tiene que ver con lo que mencionaste, el posicionamiento que tenemos en patrimoniales y la estructura de darle respuesta a una demanda de nuestra fuerza de venta de productores de completar la oferta a clientes. A partir de ahí presentamos la carpeta en abril del 21, en enero resumo un poco porque es todo muy largo. Dale. Sí. En enero, el 14 de enero, la Superintendencia sacó una resolución en la cual suspendía la tramitación y la autorización de entidades nuevas por 6 meses. En esos 6 meses tramitamos algunos recursos y diálogo con la Super. La Superintendencia el 14 de julio, que venció esa resolución, no la renovó. Quiere decir que ya estábamos habilitados a continuar. La dejó sin efectos. La dejó no la renovó. Al no renovarla, podíamos continuar con la tramitación y la autorización. La UAR, la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo,
presentó un recurso administrativo el 26 de julio y luego en agosto una medida cautelar en la cual el juez le pidió un informe a la superintendencia le contestó al juez y el juez dio lugar a la medida cautelar hasta que la superintendencia se expida vía resolución por el recurso administrativo que había iniciado la UAR. Hoy estamos en ese momento de espera de la contestación de la superintendencia al juez. Sí. Una vez que la superintendencia emita una resolución, la medida cautelar se cae y podríamos continuar con la super podría continuar con la autorización, porque no suspende la tramitación, pero sí la autorización, la medida cautelar. Así que como novedad, te digo que la superintendencia contestará al juez con respecto al recurso administrativo presentado por la UAR, y una vez que conteste, la medida cautelar queda sin efecto y ahí ya me excede si la UAR apelará, si presentará otro recurso. Sí, sí. En realidad el escenario creo que de la UAR es que ha afrontado todas las RT, digamos, el fondo de garantía para hacer frente a la cobertura de COVID, que no existió, pero hubo que darla, pero no estuvo tarifada ni cobrada, y con el fondo no fue suficiente, entonces que podían, digamos, esto les ha generado un problema financiero y patrimonial a la CRT y que se ingresaran nuevos operadores en este escenario. Vale la pena aclarar que la Super emitió en julio una resolución en la cual para operadores nuevos se establece una reserva adicional para juicios, lo cual sirve una reserva adicional porcentual de la cápita y por 5 años. Es decir, que nos limita también el crecimiento, nos hace poner una reserva adicional. Es decir, que esta resolución equilibre un poco las aguas y entendemos que la libertad de poder de libre competencia nunca se debe frenar, cumpliendo con las reglamentaciones que tenga cada una, con un ente regulador que obviamente es el encargado de regular que lo que se autorice esté dentro de lo normatizado. Sí, totalmente. Entendible de los dos lados. Pero bueno, me queda claro desde dónde están ustedes haciendo esta presentación, así que bueno, esperaremos que llegue a buen puerto. Yo un pequeño punto que vos dijiste, hablamos de los números de patrimoniales. Con ese criterio el mercado de autos está peor que el de RT. Deberíamos cerrar el mercado de autos. Sin embargo, hubo autorizaciones de empresas de RT que empezaron a operar en autos y están operando en autos. Y nunca nos opusimos ni como cámara ni como aseguradora, nos parece bien competir libremente, sin mochilas también. La verdad que es un escenario, sé que es un escenario distinto, estamos hablando de cubrir personas, de COVID, que de patrimoniales, de autos, pero son situaciones similares. Está claro. También se han instalado, hay muchísimas compañías nuevas, muchísimas, no tendría que decir exactamente la cantidad, pero varias compañías nuevas en negocios que venían caminando bien, como seguros de caución, que ahora la situación económica es otro, el escenario es muy cambiante. Vuelvo al tema de autos, en autos puntualmente, ¿dónde vos ves las principales luces rojas? Ya lo mencionaste, pero el tema de repuestos, el tema de hacer frente a servicios más que en realidad no están. Mira, la pregunta que nos hacemos es, en esto cuando hay que analizar el auto, si el problema del negocio, uno analiza si es coyuntural o es problema de pocos meses. Sí. Yo creo que no está en ánimo de nadie pensar que la restricción de importaciones se va a cortar por lo menos por 1 año y medio más o que va a haber autos disponibles por lo menos de 1 año. Va a seguir la restricción de importaciones, va a seguir faltando repuestos, y los autos van a tener valores disparatados como tienen hoy, una variedad de valores importantes. Así que nosotros creemos que la disparada de los costos siniestrales fue muy fuerte desde abril hasta julio. Ahora más o menos se estabilizó. Cuando digo estabilizar es que tiene un incremento, pero ya inflacionario, no por encima de la inflación, que las primas van a ir empezando a alcanzar, pero hay que trabajar mucho en los cierres de los siniestros, en las coberturas con los adicionales y en los costos y en la suscripción muchísimo para que el asegurado pueda acceder a una cobertura y para poder hacer frente a los siniestros de cola corta que, bueno, ahora empieza fin de año. Generalmente hay un aumento de frecuencia en los meses de octubre y noviembre. Está claro. Andrés, el tema de
estamos hablando, ustedes operan en muchos ramos. ¿Qué otros ramos en los que están operando son interesantes y vos le ves perspectiva de desarrollo? Hablamos de automotores y riesgo de trabajo, son dos negocios que son fuertes. Ustedes están entrando en riesgo de trabajo, pero ustedes son fuertes en autos con toda esta problemática. ¿Hay otros negocios que te estén dando alguna, digamos, luces de decir, bueno, es una punta para crecer? Mirá, nosotros hemos crecido mucho más en ramas varias que en autos. Hemos crecido en seguros de integral de comercio, de combinado familiar, de AP, seguros masivos, no tan importantes, corporativos. Sí. Y en el mercado hay una oportunidad en corporativos, debido a que muchas compañías han disminuido su capacidad de reaseguro y hay una necesidad, debido a los valores que se están empezando a manejar industrialmente, de coberturas, de agrupar compañías para coaseguros, para coberturas de riesgos corporativos grandes. Así que ahí vemos una oportunidad. Caución hemos crecido mucho, hemos crecido un 130%. Como que en ramas varias también vemos una oportunidad. Lo que hay que trabajar mucho con la actualización de las sumas, debido a que las vigencias son muy largas. Esto pasa con riesgos, con vigencias anuales de si no se actualizan. Y también pasa en automotores con las flotas. Las flotas, pensá que las flotas, al tener una vigencia anual, con una inflación del 90%, estás prácticamente al año con valores negativos. Pero en ese caso de una flota no se pueden reducir el periodo. Bueno, es lo que estamos buscando. 6 meses. 6 meses. Sí, es lo que se está buscando. Los productores se tratan de actualizar las sumas. Pero a veces todo este acomodamiento de semejantes niveles de inflación lleva un tiempo de inercia que cuesta a uno acostumbrarse. ¿Puede subsistir el mercado, última, porque ya nos tenemos que ir, pero subsistir el mercado de seguros manejando inflación proyectadas para anual del 90%? ¿Se puede trasladar cuando estamos hablando a lo mejor de negocios obligatorios y en determinadas cosas? Yo creo que sí se puede, lo que pasa es que hay que tomar conciencia de cómo hacerlo y de lo que la inflación implica tanto en los costos siniestrales como en la capacidad de pago de los asegurados. Sí se puede, requiere estar muy encima, ir mirando los números día a día, tomando medidas día a día y mucho acompañamiento del productor en estos entendimientos de que debemos defender un mercado que la inflación complica la economía de todos. Sí, de todos. Andrés Quantín, un placer que hayas estado en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre es un placer compartir el espacio. Bueno, gracias. Y bueno, y te volveremos a invitar cuando tengas más novedades. Quiero que nos las vengas a contar acá. Bueno, cómo no. Y te agradecemos a vos la compañía. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Chau.